Hola, ¿qué tal, familia Visión en Libertad? Es para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes como semana a semana se está realizando este estudio del libro de Éxodo. Hoy nos toca compartir el tema número 4 que lleva por nombre estar atentos cuando Dios nos habla. Estar atentos cuando Dios nos habla y está respaldado en Hechos 8. Pero viendo el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos le hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto, en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, pero para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí podemos ver cómo cuando se le da reposo al faraón, su corazón se endurece y no escucha lo que Jehová había dicho. ¿Cómo se me hace familiar esta situación? Y yo creo que en nuestra vida, en tu vida, nos pasa similar como al faraón. Se nos presentan las pruebas, se nos presentan los desafíos, se nos presentan los retos y muchas de las veces endurecemos nuestro corazón y no escuchamos lo que Jehová había dicho o no escuchamos cuando Dios nos habla. Por eso es el tema número 4, estar atentos cuando Dios nos habla. Dios le estaba hablando al faraón claramente, Dios le estaba dando y llamando la atención del faraón, pero el faraón no quería escuchar lo que Jehová quería decirle. Y nosotros sabemos que lo que Jehová quería decirle a través de Aarón, a través de Moisés, es que dejara libre a su pueblo de Israel para poder él usarlo. Y el faraón, en vez de eso, endurecía su corazón y Jehová mandaba plaga, Jehová mandaba prueba al faraón, al pueblo de Egipto, y no entendía la cabeza o no entendía el faraón. Por lo tanto, el pueblo sufría y sufría de las plagas. De igual manera sucede en nuestras vidas, sucede en este tiempo, cuando Dios nos habla y nosotros endurecemos nuestro corazón y no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, empezamos a tener pruebas, empezamos a tener dificultades, y no es porque Dios lo quiera, es porque en nuestro entendimiento, en nuestra falta de madurez espiritual, no comprendemos o no escuchamos lo que Dios quiere decirnos o Dios quiere hablarnos. Y es lo que le sucedía al faraón en ese tiempo. Uno de los temas que se trata aquí en este estudio de Éxodo dice los juicios y la misericordia de Dios. Podemos ver aquí cómo el arrepentimiento del faraón fue superficial. Podemos ver cómo mientras que al principio le habla el faraón intenta arrepentirse, pero verdaderamente no lo hace, y fue un arrepentimiento superficial, por lo cual él después endurece su corazón y no permite escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no hace lo que Dios le pide y por lo tanto recibe consecuencias al no hacer obedecer la voz de Dios. De igual manera nos sucede a nosotros.
Entonces, otro de los puntos importantes que podemos ver aquí, Dios vuelve a hablar. Dios siempre vuelve a hablar. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que Dios le habla al faraón, le dice a Moisés, dile a Aarón que levante su vara, que toda la tierra, el polvo de la tierra se convertirá en piojos, y así sucesivamente. Dios intentaba llamar la atención del faraón como intenta llamar nuestra atención, llamar mi atención, llamar tu atención en nuestro diario vivir, en nuestros retos diarios, en todas las cuestiones que tenemos nosotros, todos nuestros desafíos. Y cuántas veces de nosotros no escuchamos esa voz y seguimos nuestro camino, seguimos nuestros planes. Por lo tanto, siguen las plagas de nuestra vida, siguen esas dificultades de nuestras vidas, y no comprendemos por qué no superamos la prueba o por qué no pasamos al siguiente nivel o a la siguiente etapa. Pero Dios siempre vuelve a hablar, Dios siempre vuelve a mostrarnos, y Dios usa las cosas pequeñas para impactar las grandes cosas. Dios usa los pequeños detalles para impactar las grandes cosas, para hablarnos de una manera u de otra, para hacernos entender o comprender lo que Él quiere para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras iglesias. Y normalmente cuando hay un desastre natural, lo que nosotros debemos de hacer es voltear nuestros ojos al cielo y pedir y orar a Dios por ello, ¿no? Que son señales, que son cuestiones, y muchas veces no lo hacemos o no comprendemos todo lo que está a nuestro alrededor por esa falta de intimidad con Dios. Yo les digo porque a mí me ha sucedido que a veces no nos explicamos cosas que suceden, cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, pero es por esa falta de escuchar la voz de Dios, porque si todos entendiéramos esa clave de ir a buscar la voz de Dios en todo momento, nuestra vida sería distinta, nuestra vida espiritual, y nosotros pudiéramos comprender el plan que Dios tiene para cada tiempo, porque Dios tiene planes para cada tiempo, para cada temporada de nuestra vida. Dios tiene un objetivo, tiene un plan, tiene una meta, tiene un propósito, pero muchas de las veces nosotros desconocemos ese plan y andamos como gallina despescuezada, como luego dice el dicho, sin norte, sin rumbo, sin entender, sin comprender lo que Dios quiere para nosotros o el plan que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. Muchas de las veces Dios puede estar cumpliendo un plan en nuestras vidas y nosotros ni siquiera podemos darnos cuenta, o podemos entorpecer eso que Dios quiere hacer y podemos retrasar, e incluso podemos hacer o podemos abortar ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, para el cual nosotros nos diseñó, o podemos retrasarlo en el mejor de los momentos. También aquí podemos ver en el punto número 3 dentro del estudio de Éxodo, dice: los magos también hablan. En el momento que leemos aquí que los magos ven la plaga de los piojos, los magos, que estamos hablando de la brujería, que Satanás es un imitador de Dios. En esto pudimos ver en este versículo que los magos quisieron imitar lo que Aarón, lo que Moisés habían hecho a través de lo que Dios les había ordenado, de que la tierra se convirtiera en piojos. Los magos lo intentaron y quisieron ellos mismos provocar y crear que el polvo se convirtiera en piojos, y no lo lograron. Porque hay momentos en la vida, hay momentos o temporadas en las cuales Dios no permite que eso suceda. Porque había llegado el momento en que la obra de Dios debía manifestarse claramente como tal. Dios permitió a los malvados llegar hasta cierto punto, pero hay un límite donde son detenidos. O sea, Dios permite a los malos llegar a un límite, pero y solamente hay un límite, ¿no? Porque son detenidos y confesarán, como sucedió con estos magos. Cuando ellos intentan y no pueden hacerlo con su magia falsa,
dicen y se dan cuenta, dedo de Dios es esto. Y reconocen a Dios. Y es donde se cumple la palabra. Para que todos reconoceremos quién es Dios. Entonces, si nosotros buscamos ayuda, no nos vayamos por la puerta falsa o atractiva del engaño de la brujería, sino busquemos, como dice la Escritura, a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Iglesia, no seamos como el faraón, que no quiso escuchar la voz de Dios y endureció su corazón una y otra vez. Dios tocó la puerta del faraón y le hablaba claramente y él no quiso escuchar la voz de Dios. Familia, nosotros cuántas veces ha estado Dios tocando nuestra puerta, cuántas veces Dios nos está hablando con una cosa, con otra cosa, llamando nuestra atención para atender su voz, atender su llamado, y nosotros, al igual que el faraón, endurecemos nuestro corazón en vez de escuchar la voz de Dios, porque tenemos un falso arrepentimiento. Familia, es tiempo, iglesia, que entendamos que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque si bien en el tiempo de Egipto había plagas, había pestes, nosotros podemos ver que hoy tuvimos una pandemia, tuvimos una plaga, tuvimos una infección, un bicho, como le queramos llamar, algo que no habíamos visto en nuestra generación, que no nos habíamos dado cuenta y que hoy Dios nos permitió vivir y está llamando nuestra atención, y es tiempo que tú y que yo escuchemos la voz de Dios. Es tiempo que abramos nuestros oídos espirituales, que abramos nuestro entendimiento y nos dejemos de falsos arrepentimientos, porque es tiempo de escuchar y de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.